Tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín, 12,000 sellados respectivamente. Después miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El tema de los 144,000 en el libro de Apocalipsis es muy interesante, porque nos hace en esta noche que estamos estudiando este libro profético maravilloso, remontarnos hasta el Antiguo Testamento y extraer un poco de información acerca de la significancia de las 12 tribus de Israel, como a continuación lo vamos a comprobar. Este número de judíos sellados, en primer lugar, no es simbólico. Es muy importante el poder saber interpretar en la Biblia cuando el lenguaje es simbólico y cuando es literal. Es literal porque dice el versículo 4, oí el número de los sellados. O sea, Juan mismo está diciendo que oyó. No está viendo o teniendo una visión de 144,000, sino que está oyendo claramente que de cada tribu de Israel están siendo escogidos 12,000 personas de cada una de las tribus. Además, en segundo lugar, estos 144,000 no son la iglesia. No son la iglesia. Han existido muchas falsas y equivocaciones muy graves, diciendo que pues ahora ya la iglesia tomó el papel de Israel, por lo cual ahorita nosotros somos las tribus, pero esto es una carencia tremenda, dramática, muy grave, de una exégesis y de un conocimiento sistemático de la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es verdad que la iglesia ahora ha tomado, ¿verdad?, el lugar que le correspondía a Israel, pero temporalmente. Lo vamos a ver al final de la conferencia en esta noche, pero porque Israel, aunque ahorita ya los judíos no están como el pueblo o la nación escogida, sino que ahora somos un cuerpo, judíos, griegos y gentiles, que se llama la iglesia. La Biblia nos enseña en Romanos 9, 11 y 12, 9, 10 y 11, de que estos 3 capítulos están dedicados exclusivamente a enseñarnos de que Dios no ha abandonado definitiva y ultimadamente a la nación de Israel. Entonces, esto lo podemos comprobar claramente viendo cómo ahorita en el Medio Oriente todavía la mano de Dios misericordiosa y compasiva sigue sobre Israel. Los sigue protegiendo, los salvó de Hitler, los ha salvado de que los expulsen los árabes, de que los acaben los terroristas, a pesar de que es la nación más pequeña del Medio Oriente, la única nación democrática de las 21 o 22 naciones árabes, y vemos de una forma indirecta como la mano de Dios aún sigue trabajando con esa nación. Pero cuando Cristo regrese, la Biblia dice, va toda la nación de Israel a ver aquel a quien traspasaron, y Dios va a volver a injertarlos, Romanos 11, en la vid, o van a ser otra vez colocados en la posición de privilegio, donde el rey David estará dirigiendo desde Jerusalén el reino milenial. Así que es muy importante entender el programa que Dios tiene para Israel, lo que Dios le dio a Israel y lo que Dios le dio a la iglesia. Estos 144,000 tampoco son el número total de todos los creyentes en Cristo durante los últimos tiempos, ni tampoco son el total de todos los judíos que van a ser salvados, como lo podemos comprobar en Apocalipsis capítulo 14. Ahí ya se encuentran los 144,000 en el cielo,
Y veamos el cuadro que nos describe el Espíritu Santo acerca de estos 144,000 cuando ya están en el cielo. Dice Apocalipsis 14, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos o rescatados de entre los de la tierra. Vamos a observar en primer lugar que aquí en Apocalipsis 7, la próxima clase, vamos a ver la gran multitud que va a ser arrebatada de millones de seres humanos, pero este grupo de 144,000 aparecen separados, diferentes, 2 grupos diferentes de la gran multitud salvada entre el sexto y el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 7. Dice aquí claramente que nada más estos 144,000 podían aprender el cántico y que fueron redimidos de entre la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, y aquí está la clave, como primicias para Dios y para el Cordero. Si Israel, como lo vamos a ver a continuación, va a ser salvado cuando Cristo venga, Romanos 11, 25 y 29, porque vendrá de Sion el libertador y toda la nación será salva, Romanos 11, 25 y 26, si Israel va a ser salvo, es lógico que antes de la salvación de Israel, ¿qué cosa? Si Dios está volviendo a tratar con Israel, es necesario que antes haya las primicias. ¿De dónde viene la palabra o la frase las primicias? ¿Qué significa los primeros frutos? Desde Levítico 23 de las fiestas judías. Acordémonos que las primicias eran los primeros frutos que venían como resultado de la cosecha que vendría después. Primero eran las primicias y después era la gran cosecha. Entonces, estos 144,000 son los primeros judíos que van a ser salvados, protegidos y sellados por Dios durante el tiempo de la gran tribulación y de la ira de Dios. Y después, cuando Cristo venga, estos ya están en el cielo, y cuando Cristo venga, tal vez venga junto con ellos y con nosotros y toda la nación de Israel. Los que se conviertan cuando vean al Mesías serán salvados. Ahora es importante que dice el versículo 4 que este grupo de judíos no se contaminaron con mujeres. ¿Qué acaso el casarse es contaminarse? No, porque dice Hebreos 13, 3 y 4, honroso sea el matrimonio sin mancilla. Honroso es estar casado sin que en el matrimonio haya contaminación. ¿Qué es lo que contamina el matrimonio? La pornografía y la inmoralidad. Mas a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. ¿Qué significa entonces de que estos hombres no se contaminaron con mujeres? Bueno, es muy sencillo. Simplemente estos 144,000 son 144,000 jóvenes, como lo dice aquí, que fueron vírgenes sexualmente, pero no significa que al casarse se hubieran contaminado, sino que simplemente su esperma no lo entregaron a ninguna mujer. Y cuando un hombre se casa con una mujer, lo vimos este domingo en el estudio de las doctrinas básicas, que es el nuevo nacimiento, cuando el hombre le entrega el esperma a la mujer y viene la ovulación de los 23 cromosomas y los 23 de la mujer para formar 46 cromosomas con un cigote, así como se llama la primera formación del ser humano, o se llama también fertilización, en ese momento el esperma del hombre lleva el pecado en la genética, donde se transmite el esperma de la maldad y donde comienza la mujer a dar luz, como dice David, a luz madre, y en pecado fui concebido. Esto es lo que significa de que no se contaminaron. O sea, desgraciadamente, ¿verdad? Hemos nacido todos con pecado, y en el momento en que nosotros tenemos hijos, nuestros hijos
traen la semilla de la maldad, que fue heredada desde nuestros primeros padres. Regresamos a Apocalipsis. Y vamos a ver también que este grupo de judíos constituye un grupo muy especial. Ya vimos, son judíos étnicamente, no son la iglesia. Claramente se nombran que vienen y provienen de cada una de las tribus de Israel. Vamos a ver cuáles fueron sacadas y cuáles fueron sustituidas o injertadas y por qué salieron Dan y Efraín, que no están contados entre las 12 tribus de Israel. Entonces, para comenzar, en esta noche, este grupo es un grupo especial que van a ser solteros, ¿verdad? Van a ser vírgenes, apartados con el propósito de dar testimonio a un mundo rebelde en el peor oscurantismo que la historia ha conocido el mundo. Estos 144,000 serán las primicias o los primeros frutos de la salvación de la nación de Israel. Aun cuando el registro de las tribus se perdió, en el año 70, cuando los romanos invadieron la ciudad de Jerusalén, sin embargo, Dios es el único que ahorita sabe a quién pertenece cada tribu. Si tú ahorita vas con cualquier judío, ya sea los ashkenazítas o los sefaraditas o al grupo que pertenezcan en el mundo, ninguno sabe a qué tribu pertenece. Porque, repito, las tribus desaparecieron, se desvanecieron cuando el general Tito del Imperio Romano llegó en el año 70 después de Cristo y no dejó piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía de Cristo en Lucas capítulo 21. Pero los nombres de estas tribus, ¿verdad?, que notamos al leer esta lista en Apocalipsis 7, vemos que no aparecen la tribu de Dan. No aparece aquí la tribu de Dan al final de los tiempos, ni tampoco la tribu de Efraín. Y en el lugar de Dan y de Efraín, Dios colocó a Leví y Dios colocó a José. Vamos a ver en primer lugar que es interesante, regresamos a Apocalipsis, que en el versículo 5, la primera tribu que se menciona es Judá, cuando en el Antiguo Testamento la primera tribu era Rubén, porque Rubén fue el primogénito de Jacob. Entonces, aunque Rubén fue el primogénito de los hijos de Jacob, Judá aparece en primer lugar por causa de que el Señor Jesucristo provino de la tribu de Judá y aparece otra vez Jesucristo en Apocalipsis 5 como la raíz de la tribu de David y como de la tribu de Judá. Vayamos a Génesis capítulo 49 y veamos que cuando Jacob, Génesis 49, versículo 10, cuando Jacob bendice a las 12 tribus, hablando proféticamente Jacob, inspirado por Dios desde luego, cuando menciona a Judá, Jacob dice, no será quitado, Génesis 49:10, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus manos hasta que venga Silo. La palabra Silo en el hebreo significa el enviado, el enviado. A él se congregarán los pueblos, atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo del asna, etcétera, etcétera. Vemos que hay una profecía donde el gobierno nunca de Israel se quitaría, porque la base del gobierno sería la tribu de Judá. Y si ustedes leen Hebreos 7:14, el Nuevo Testamento dice, porque Jesucristo vino de la tribu de Judá. Ahora, es importante que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, los judíos, al nacer Cristo, se confundieron. Porque de acuerdo a el orden del sacerdocio, y Cristo fue el sumo sacerdote, ningún sacerdote podría venir de ninguna tribu más que de ¿cuál? La de Leví. Y además, los sacerdotes, antes de Cristo, todos tenían que provenir de una tribu llamada Leví y de una familia llamada
de Aarón, que era hermano de Moisés. El hermano mayor de Moisés. Moisés era más chico que Aarón. Entonces Cristo entra al mundo y no viene ni de la casa de Aarón, ni de la tribu de Leví. Y los judíos se confunden más. ¿Cómo es posible? Entonces no puede ser sus credenciales legítimas, porque de acuerdo al orden sacerdotal establecido por Moisés, etcétera, etcétera, tenía que venir por Leví. Pero dense cuenta, como nosotros también nos equivocamos en el Nuevo Testamento, que aquí claramente en la profecía de Jacob, y se encuentra en la Torah, en la ley judía, claramente se profetiza que el cetro es el báculo de gobierno que representa la autoridad de una monarquía, no sería quitada de Judá, o sea, sería de Judá a través del cual vendría el gobierno y el reino universal de Dios. Entonces Cristo viene de otra tribu, no venía de la tribu de Leví, ni venía tampoco de la casa de Aarón. ¿Y por qué no podía Cristo provenir de la tribu de Leví? Porque el sacerdocio levítico era conforme a los seres humanos. Y dice claramente Hebreos 7, 8 y 9 que los sacerdotes del orden levítico se moría Pancho y el hijo de Pancho, Jaimito, seguía como sacerdote. Tenían todos los nietos, bisnietos de Aarón, fueron los que siguieron el orden sacerdotal, pero era un orden de carácter humano. Y Dios estaba profetizando en el Antiguo Testamento que paralelamente al sacerdocio humano vendría un sacerdocio de otra tribu, sin genealogía, sin padre, sin madre, eterno. El sacerdocio final que Dios enviaría no sería conforme al orden de Leví, sería conforme al orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, aparece ahí en las primeras páginas del Génesis como el rey de Salem. Salem es el primer nombre de Yehu Shalom, de donde viene la palabra Jerusalén. La palabra Yehu en el hebreo significa ciudad. Salem o Shalom significa paz. Entonces la palabra Jerusalén significa ciudad de la paz. Es irónico que es donde menos pasa ahí, ¿verdad? Es donde hay bombazos todos los días. Esa es otra historia. Pero aquí Dios nos está mostrando que este rey, el primer rey de Jerusalén, era Jesús. Y el capítulo 7 de Hebreo nos explica que ese Melquisedec, ese ser misterioso, ese personaje que surge de la nada, y Abraham le entrega los diezmos, y además parte con él el pan y el vino que partió Cristo en la última cena con sus discípulos, estaba proféticamente hablándonos de que Jesús vendría de ese orden, y el orden de Melquisedec es el orden eterno. Entonces el Mesías no podría venir de Leví porque el sacerdocio del Mesías sería eterno. El Mesías no podría venir de Leví porque el sacerdocio de Cristo era conforme a otro orden, conforme al orden de Melquisedec. Ahora bien, Rubén no aparece en el libro del Apocalipsis encabezando la primogenitura, aunque haya sido el primero, porque Rubén, recordemos algo, cuando estudiamos los patriarcas de Israel. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los patriarcas de Israel? Rubén perdió la primogenitura porque violó a una de las esposas de su papá por problemas de inmoralidad sexual. Veamos esta verdad en Primera de Crónicas 5, versículo 1. Vemos cómo Dios, habiendo prometido a los primogénitos, todos los que se acuerdan del estudio que tuvimos de los patriarcas de Israel, recordamos que el primogénito era el primer varón nacido. Si tú tienes un hijo, varón, y fue el primero, si tuviste una niña primero y después un varón, no importa el que sea, el primer varón que cualquier familia tenga, en la Biblia es el primogénito. Ahora, en el Antiguo Testamento, este primogénito tenía el derecho de ser la cabeza de toda su familia. Si él crecía y tenía más hermanos, él era el responsable y tomaba el lugar de su papá. Él tenía que velar por sus hermanas, tenía que velar por sus hermanos menores, tenía que velar para que toda la familia, cuidarla, protegerla, proveer. Era una grande responsabilidad
la que el primogénito tenía. Pero al mismo tiempo, el primogénito recibía la parte más grande de la herencia. Hagan de cuenta que se moría el papá y dejó $1,000,000 el papá. Entonces, y quedaron 3 hijos. Entonces, al primogénito se le daba $500,000, a otro hijo $250,000 y al otro $250,000. La parte doble y más grande la llevaba el primogénito. Y además el primogénito era la persona a la que Dios, de una forma muy especial, capacitaba o habilitaba para llevar la enorme responsabilidad de ser el líder de su familia. En el caso de Rubén, que debió haber sido el primogénito de Jacob y de las 12 tribus de Israel, lo perdió por su sensualidad, por sus debilidades sexuales. Dios no le importa que tengas promesas y Dios que te haya dado esto y aquello. Dios nos puede quitar todo lo que nos pertenece y nos puede convertir las bendiciones en maldiciones de la noche a la mañana. Recuerda durante toda tu vida, recordemos esto. Que no importa lo que Dios te ha dado, te lo puede quitar en un santiamén. Si nosotros no correspondemos y recordamos que ante grandes bendiciones, mayores responsabilidades. Dice en 1 Crónicas 5, versículo 1, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura, vean, sus derechos, los que acabamos de mencionar, fueron dados a los hijos de José. O sea, los hijos de José no eran hijos de Jacob, eran nietos de Jacob. Y esos 2 nietos de Jacob, que fueron Manasés y Efraín, reciben todo aquello que debió haber recibido Rubén. Y dice, hijo de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénitos. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces, aun cuando podía tomar su lugar Judá, Dios le dio los derechos de la primogenitura de Rubén a José y a sus 2 hijos, como después lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 48. Muy bien, entonces Rubén pierde esto y vamos ahora con Dan. En el lugar de Dan es puesto Leví. Vamos otra vez a Génesis 49 y veamos algo muy interesante, sumamente sugestivo respecto al futuro anticristo de Israel, donde hay bastante discrepancia respecto a esta enseñanza, pero no deja de ser interesante y sugestiva la profecía a Dan. Dice Génesis 49, 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Si nosotros tomamos la profecía de Génesis 49, 17 que acabamos de leer, y la comparamos con Génesis 3.1 y Génesis 3.15, donde se está hablando de Satanás, es Dan. Porque, en primer lugar, cuando dice Génesis 3.1, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esa palabra serpiente, apúntalo en Génesis 3.1, es Nahash, en el hebreo, Nahash, que significa el que brilla o el que resplandece. Y es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 49, 17. En segundo lugar, en Génesis 3.15 se le dice a Satanás, lo explicamos este domingo también, aquí está Eva, aquí está Satanás. Satanás, quiero decirte que pondré enemistad, va a haber una guerra continua por toda la historia entre tú y Eva, entre la descendencia de Eva, la semilla, el esperma, el semen de Eva, y tu descendencia, tu semilla, tu esperma, tu linaje, tu semilla. ¿Cuál es la semilla de Eva?
Un momentito, las mujeres no traen el semen ni el esperma, lo traemos nosotros. Entonces, aquí Dios estaba hablando profética y sobrenaturalmente. Así como hasta 1860 Gregorio Mendel descubrió los primeros experimentos que hizo con la genética, que hay una herencia transmitida en nuestros genes, en nuestras células, en el ADN que traemos nosotros, en nuestros cromosomas, hasta 1860, y después de 1900, porque lo tiraron a loco a Gregorio Mendel, porque en aquella época había una persona que sí estaba loca, Carlos Darwin, y él se comenzó a postular que veníamos del chango y de una selección natural, etcétera, etcétera. Olvidaron a Mendel hasta que Luis Pasteur, un gran químico y físico, volvió a demostrar la ley de la herencia y cómo podía transmitirse. Ahora lo entendemos perfectamente bien. Entonces, la semilla de Eva, como ella no puede tener semilla, es el hombre el que trae el esperma, el que trae el semen. ¿Quién le puso a Eva el semen o la semilla? Dios estaba diciendo que Eva traería a un hijo sobrenaturalmente, porque la mujer, repito, no trae semen. ¿Quién le puso el semen y la semilla a la Virgen María? Dios, el Espíritu Santo. Cuando tiene la profecía, Mateo 1:21 en adelante, y le dice el ángel a María, María, bienaventurada seas entre las mujeres. El Espíritu del Altísimo te cubrirá. Ahí está, te cubrirá. Y el santo ser que nacerá, María, recordemos, no había tenido relaciones con José. Estaban comprometidos el uno al otro. Pero dice claramente la Biblia, José no había conocido a María. Y la vergüenza que María iba a tener era eso, estar embarazada sin tener un esposo. Y ese precio lo iba a pagar y aceptó pagar el precio María. Entonces el Espíritu cubrió a María y le dice el ángel, el ser que nacerá será llamado hijo, no de José, hijo del Dios Altísimo. Porque fue Dios el que fertilizó el óvulo de María dentro de su matriz. Ahora, ¿y la semilla de Satanás? Pondré enemistad entre tu semilla y la semilla de ¿quién? Apunta en la palabra semilla o simiente, es la palabra hebrea sera, con Z, sera, y se tradujo simiente, semilla, descendencia, esperma o semen. Son 5 sinónimos de la palabra hebrea sera. Semilla, simiente, descendencia, esperma, semen. ¿Cuál es la semilla de Satanás? Pues si Satanás tiene una semilla y un esperma, es necesario que necesite una mujer, ¿verdad? ¿Qué está hablando Dios que Satanás va a fertilizar a una mujer humana para que salga el anticristo? De ninguna manera. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es un fruto? ¿Qué es un fruto? Es el producto de un árbol. Es la acumulación de savia en una rama que produce un fruto. Y cada fruto, desde Génesis 1, 11 y 12, ¿qué contiene dentro cada fruto? Semillas. Porque todos los frutos, ¿verdad?, traen la vida, el programa, el disquete que Dios les mete, para que cuando caiga el fruto, vuelva a reproducirse de acuerdo al programa, al disquete, al software que le puso Dios a cada semilla. Entonces, cuando Adán y Eva toman la semilla, mueren el fruto, ¿qué se tragaron? La semilla. ¿Y cuál es esa semilla que se tragó Eva? Lo vemos claramente. Génesis 4. Entonces, Adán conoció a su mujer. No hay tal cosa que el diablo tuvo relaciones sexuales con Eva. Esas son marihuanadas. Claramente dice Génesis 4:1, Adán conoció a su mujer y nació Caín. El primer fruto de la primer pareja humana de este mundo venía premiado. ¿Cómo lo sabemos? Porque 1 Juan 3 dice, Caín era, y ahí era en el griego es pertenecía o era producto de Satanás. Entonces, desde ahí vemos nosotros cómo al tomar ellos el fruto, venía esa semilla ya que era el árbol de la maldición satánica.
Y entonces se transmitió. Ahora, ¿cómo podía Eva transmitirle a Caín, transmitirle a toda la descendencia? Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado, por el hombre entró la muerte, por cuanto todos pecamos. O sea, se transmitió a través de Adán por todas las generaciones hasta el siglo XXI en que vivimos, lo que la Biblia denomina o clasifica con el término pecado. Shakespeare le dijo el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente. La Biblia le llama que el problema de la maldad en el ser humano es y se llama pecado. Entonces, qué maravillosa es la Biblia genéticamente, biológicamente, desde cualquier disciplina científica que podamos ver la Biblia o desde cualquier análisis, la Biblia es maravillosa. Miles de años antes de que todos los descubrimientos y la genética y la arqueología y la antropología y todas las cosas se descubrieran, ya estaba impreso en las páginas de las Sagradas Escrituras. Cuando la profecía a Adán se le dice, será Adán serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete, ¿qué decía Génesis 3:15? Tú, aquí está Eva, y Satanás, entre tu simiente y entre la simiente de Satanás. O sea, habría dos semillas sobrenaturales. Y además dice, esta, o sea, la semilla de la mujer, iba a herir a la semilla de Satanás en la cabeza. Y la descendencia de Satanás iba a herir en el calcañar. El calcañar es esto, el tobillo. El tobillo es el calcañar. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa mitología, el talón de Aquiles? Donde este héroe le dispara una flecha y le pegan aquí la flecha y era su punto vulnerable donde podían destruir a este héroe. Pues de ahí viene todo, de Génesis 3:15. Entonces Satanás iba a tropezar, nada más a tropezar a la semilla de la mujer, que es Cristo. La semilla de la mujer es Cristo, y Cristo heriría en la cabeza, acabaría finalmente con Satanás. Esto será hasta su segunda venida. Entonces es interesante que a Adán se le profetice que haría lo mismo, que él tropezaría y haría caer a sus hermanos. ¿Será esta profecía, preguntan los teólogos, una referencia que el anticristo provendrá de la tribu de Dan, por lo cual Dan no es considerado en la lista de las tribus en Apocalipsis 7? ¿Será entonces que es verdad que el anticristo será de ascendencia judía? ¿O el anticristo será un gentil? Lo contestaremos cuando lleguemos Apocalipsis 13. Ahora vamos a ver esto de Dan. Si no, nos vamos por otro rollo. Vamos a Deuteronomio 29 y vamos a examinar a Dan a través, de una forma muy breve, de qué forma esta tribu fue omitida, ya sea porque posiblemente venga el anticristo a través de él o de esa tribu, pero una cosa que es cierta y que no hay especulación alguna, es que la tribu de Dan fue la peor de todas las tribus y la primer tribu que se entregó a la idolatría al grado, lo vamos a leer ahorita brevemente en 2-3 pasajes, al grado que hubo una ciudad llamada Dan, que era conocida por la idolatría. Miren ustedes en primer lugar, vamos a ver primero Deuteronomio, les dije Deuteronomio, ¿verdad? Sí, 29. Dice el versículo 18 al 21. No sea que haya entre ustedes varón, Deuteronomio 29, versículo 18 al 21. O mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Aquí Dios estaba advirtiendo a su nación, como nos advierte en Hebreos 12, mirad que no haya entre los cristianos alguien amargado. Hebreos 12:15. Lo mismo que dice aquí, lo dice el Nuevo Testamento con otro lenguaje. La amargura es peligrosísima en el cuerpo de Cristo, porque dice Hebreos 12:15 que contamina, tropieza e impide recibir la gracia de Dios. Entonces Dios está advirtiendo a su pueblo acerca de la amargura. Versículo 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, o sea, los amargados, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz.
aunque ande en la dureza de mi corazón, o sea, no me importa que ande amargado, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué pasa con las personas que son amargadas? Son personas que bloquean la gracia de Dios, Hebreos 12:15, la bloquean. Al bloquear la gracia de Dios, estas personas comienzan a actuar, son cristianos, vienen a la iglesia, se paran, levantan las manos de vez en cuando, pero estas personas están nublados, oscurecidos en su razón y en su discernimiento espiritual. O sea, no pueden ya discernir entre el bien y entre el mal. Y hablan y mienten y siembran cizaña y murmuran y hablan de la gente y calumnian con una facilidad tremenda y con la Biblia en la mano. Y se bendicen a sí mismos, como lo dice aquí. Y dice el versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo, el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Este libro no es el libro de la vida, es el libro de los vivientes. Y lo apartará de Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a las maldiciones del pacto escrito en el libro de esta ley. Ahora, vamos a comparar esto con el libro de los Jueces 18, y vean ustedes a los angelitos de la tribu de Dan, tus parientes. Dice Jueces 18, versículo 27 al 29. Todo el capítulo 18 les sugiero que lo lean hoy en la noche de Jueces para que vean todo lo que hicieron los descendientes de Dan, pero es nuestro objeto primario solamente ver el versículo 27 al 29. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel. O sea, Israel es Jacob. Acuérdense que se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Vemos pues claramente, ¿verdad?, que esto es una barbaridad y que llegaron a tal grado de idolatría la tribu de Dan que hasta le cambiaron el nombre. Después ya podemos ver en el libro de los Reyes, el profeta Isaías también habló que se mencionaba de la ciudad de Dan. Hagan de cuenta que era como una Sodoma con un nombre de una de las tribus que Dios había escogido para que llevaran su testimonio y su nombre. ¿Cuántos cristianos ahora ya no tienen el nombre de cristiano, tienen el nombre de Dan? ¿Por qué? Dice 2 de Pedro 2:2, y muchos, hablando de los que forman parte del ejército de Dios, seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos que se decían cristianos seguirán viviendo tan disolutamente, con un libertinaje tan descarado y tan cínico, y van a la iglesia, repito, y creen que son cristianos, y por ellos y por esa conducta, el camino y la causa de Cristo será blasfemada, porque ya no llevan el nombre de cristianos, ahora llevan el nombre de Dan, que significa idolatría. Y en último lugar, Efraín es omitido o no aparece ahí mismo. Vamos a Isaías 7:17. Isaías 7:17. Efraín no aparece en Apocalipsis 7, en las tribus que Dios sella para que le testifiquen, por causa de que Efraín, después de Dan, desertó, apostató, se alejó, se apartó totalmente del camino y del gobierno de la casa de Judá. Dice Isaías 7:17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín
se apartó de Judá. O sea, ya en los tiempos del profeta Isaías era bien conocido que Efraín ya no formaba parte de los leales, de los fieles, de los grupos, podríamos decir de las iglesias, porque es una simbología de las tribus ahorita. Por eso hay ahorita presbiterianos, bautistas, metodistas, Vida Nueva, Amistad Cristiana, Calacuay, etcétera, etcétera. Todos somos diferentes tribus, pero hay tribus que siguen llevando la bandera y hay tribus o iglesias que son causa de vergüenza a la causa de Cristo. Y finalmente, no lo vean, ¿verdad? Pero en Oseas 4:17 hay un versículo que dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Llega un momento en que, en Apocalipsis 2, cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Le dijo Dios a la iglesia de Éfeso: yo conozco que eres una iglesia y tienes tus luces y tienes tus servicios y tus cantos y todo, y son muy buenos para hacer buenas obras, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le dice Cristo a la iglesia de Éfeso lo mismo que le dijo a Efraín en el Antiguo Testamento: si no te arrepientes y recuerdas de dónde caíste y vuelves a hacer tus primeras obras, quitaré la lámpara de tu lugar. Ten misericordia, Señor. ¿Qué le está diciendo? Te abandono, te dejo. Y no hay el peor juicio de Dios no es que te caiga un rayo y te parte y destruya tu casa. El peor juicio al que cualquier ser humano se puede enfrentar ante el Dios Todopoderoso es que Dios ya no trate contigo. Que te deje que hagas lo que te dé tu real y regalada gana, que aparece en Romanos 1, y Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios ya te empuja y te dice: pues ahora yo te voy a ayudar a que más rápido te autodestruyas. Qué tremendo, ¿verdad? Son cosas, como dice 1 Corintios 10, que se escribieron para nuestra enseñanza, para que no seamos idólatras ni andemos en impurezas sexuales como anduvieron en el pueblo de Israel. Muy bien, regresamos a Apocalipsis. Y con este pequeño trasfondo de los sellados, veamos rápidamente en el versículo 9, el otro grupo que aparece, y recordamos que Apocalipsis 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Entre el sexto y el séptimo sello que continúa en Apocalipsis 8. En este paréntesis aparecen en la tierra 144,000. Pero ahora hay otra visión, ya no de la tierra, sino en el cielo. Y en el cielo, dice Juan, después de esto miré, Apocalipsis 7:9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, si se pudieron contar 144,000, y si se contaron en números 1, como vimos el domingo, 603,550 varones salieron a la guerra, a la tierra de Canaán, y dice que esta cantidad no se pudo contar, estamos hablando de millones. De millones. Vamos a demostrar después, ¿verdad?, que este es el arrebatamiento, y vamos a ver que aquí no se pueden en 3 años y medio juntar tantos millones de naciones, tribus, pueblos, lenguas, delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos en el quinto sello. Apocalipsis 6:9, no estaban vestidas las almas, aquí están vestidas y con palmas en las manos. Esta es una visión distinta. Repito, en la primera el grupo se encuentra en la tierra, aquí se encuentra el segundo grupo, un grupo de millones italianos, franceses, mexicanos, aztecas, aucas y de tribus y de lenguas y dialectos en el cielo delante de Dios. Estos proceden de todos los grupos étnicos de la tierra. Ahora bien, en la historia de la iglesia cristiana, amados santos, han existido muchos tiempos en que los seres humanos han respondido al Evangelio de una forma masiva y maravillosa, incluyendo el día de Pentecostés. La Reforma, y después en Europa, ¿verdad?, en el siglo XVI, el gran despertamiento en Estados Unidos, en el siglo XVIII, etc. Durante todos estos tiempos maravillosos, kairos de Dios, tiempos específicos de Dios, en que la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a través de la predicación,
del Evangelio de Jesucristo, miles de personas han sido millones salvas por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y ha sido desde entonces, yo creo que desde hace más de un siglo, la oración de miles de grupos de cristianos en el mundo, de que nosotros ahora, ¿verdad?, volvamos a experimentar esas cosechas y aún más grandes que los avivamientos de la historia en siglos pasados. Pero viene el tiempo, de acuerdo a la Biblia, cuando habrá una cosecha más grande, la más grande de almas de toda la historia, que excederá a todos los avivamientos anteriores de la historia. Y este será el movimiento más grande y más poderoso de salvación que el mundo jamás haya conocido o experimentado. Este tiempo, ¿cuándo creen que va a ser? No va a ser antes de la venida de Cristo, porque antes de la venida de Cristo está profetizada la apostasía. Yo oigo a muchos cristianos que un avivamiento, y Dios está haciendo avivamientos en grupos muy reducidos y muy escogidos en diferentes iglesias, pero eso de que México para Cristo, Estados Unidos para Cristo, ni siquiera es bíblico. No te aceleres. ¿Por qué no es bíblico? Porque la Biblia nos dice que no toda una nación se va a convertir nunca. Esto tendrá lugar hasta la segunda venida de Jesucristo. Y habrá avivamiento tal vez en Acapulco por ahí un tiempo, aquí en Florida acaba de haber uno, en Canadá por ahí otro, en Estados Unidos por acá otro, ahorita en África, no se imaginan, en África ahorita hay miles, pero millones de personas, de negritos convirtiéndose al Evangelio de Jesucristo. Ahorita en Irak, si no hubieran entrado las tropas americanas, inglesas, europeas a Irak, nunca los iraquíes hubieran conocido la Biblia, porque su religión es ser musulmanes chiitas o sunis. Pero ahorita se han repartido más de 2 millones de Nuevos Testamentos en Irak. Y por fin estos hombres y mujeres tienen oportunidad de ver otra opción, otra cara de la moneda, y darse cuenta que hay una realidad mucho más grande que el Dios falso que les han presentado, que es Alá. Porque Alá no es el Dios de la Biblia, es otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces vemos cómo Dios está trabajando de una forma misteriosa y todo propósito, Él está al control. Dios reina, dice el Salmo 93. Cuando tú sientas algo fuera de control y cuando veas que algo no lo entiendes, solo tu mente debe apoderarse de este pensamiento: Dios sigue reinando. Él está en su trono. Ahora bien, este tiempo de avivamiento será cuando las fuerzas satánicas ataquen con más furia que jamás en la historia durante los peores momentos de la humanidad, cuando el anticristo inicie su reino de terror y persiga a los santos de Dios. Como vamos a ver en Apocalipsis 7, ¿verdad? Dice claramente el versículo 14 que estos millones de personas salieron de la gran tribulación. Ya hemos visto que eso de que la iglesia se va antes de la tribulación, no existe un solo versículo para que lo pueda comprobar. Un solo versículo en la Biblia no dice que la iglesia no pasará la tribulación. La iglesia, vimos, no pasará la ira de Dios. Seremos salvos de la ira de Dios. Y confundir la ira de Dios con la gran tribulación es un gran error escatológico, teológico y exegético del trazo de la palabra de verdad. Porque son 3 cosas diferentes: la tribulación, la gran tribulación que va a ser acortada, y la ira de Dios cuando caiga sobre el mundo, y los únicos sellados son los 144,000 para ser protegidos, y la iglesia va para arriba. Los millones de raptados estaremos en el cielo cuando Dios desate las trompetas y las copas sobre este mundo pecador. Será en medio, pues, de estos terrores y de persecución cuando Israel sea salvado. Miren rápidamente en Zacarías 12, versículo 10, que está hablando de que en aquel día, ese día es el día de la ira que hemos estado estudiando las últimas 3 conferencias. En aquel día, Zacarías 12:8, Jehová defenderá al morador de Jerusalén.
El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo, dice la Biblia, será como David. Y el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Si comparan esto con Apocalipsis 1:7, dice lo mismo, y mirarán a aquel a quien traspasaron y harán lamentación las tribus de la tierra. Entonces, ¿cuándo es cuando este Espíritu derramará Dios sobre Jerusalén? En el día de Jehová, antes de que venga el día grande y terrible. Será el tiempo cuando los 144,000 testifiquen a las naciones del poder de Dios. Y para terminar, Dios escogió a la nación de Israel, desde que llamó a Abraham, para que fueran el canal de la bendición a todas las naciones del mundo, y para que fueran benditas a través de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús vino de los judíos. Juan capítulo 4. La salvación viene de los judíos. La primera iglesia cristiana fue judía. El fundador del cristianismo fue judío. Los primeros apóstoles fueron judíos. Y después se quedó un remanente. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, sobre los gentiles, y fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, judíos, griegos y gentiles, pero al final Dios salvará a Israel, a los que a Él puedan venir y creer en Él. Y ahora nosotros, los gentiles, habiendo sido escogidos por Dios, después de que fracasó Israel miserablemente, la iglesia le ha sido delegada la misma responsabilidad. Mateo 28, 19 y 20. Id a todas las naciones, fue el mandato a Israel. Abraham, el que te bendiga, lo bendeciré, y tú serás bendición a todas las naciones. Israel fracasó, ahora la iglesia es ordenada, vayan al mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora esta responsabilidad viene a nosotros y nos viene mucho más grande porque podemos aprender de nuestros anteriores compas. Podemos aprender del pueblo que anteriormente a nosotros Dios escogió y que fracasó. Y es mejor aprender de los errores de alguien antes de que aprender a través del dolor, de la disciplina y del abandono de Dios. En el futuro Dios le volverá a conceder en su gracia a Israel una segunda oportunidad. Veamos esto en Romanos 11 rápidamente. Romanos 11, de qué forma tan clara la Biblia asienta esta verdad, y dice Romanos 11, versículo 12, y si su transgresión, está hablando de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, Dios va a resucitar a Israel al final otra vez. Así que no están tan muertos como creen muchos. Versículo 23 y 24, y aún ellos, hablando de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú, nos está hablando los gentiles, fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Y versículo 30 y 31, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, o sea los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y termina el capítulo diciendo el versículo 36, porque de Él y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Oh profundidad de tus riquezas y de tu sabiduría y de tu conocimiento, oh Dios.
Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién ha aconsejado a Dios y decirle, haz esto o lo que has hecho, lo has hecho mal? Él es inmenso en su conocimiento, infinito en su entendimiento. Él es Dios. Y nosotros somos criaturas, ovejas de su prado. Y las cosas secretas le pertenecen a Él, pero a Él le ha agradado revelarnos a nosotros muchos misterios. Y conforme el tiempo pasa, el Espíritu Santo nos dará más luz y más luz y más luz. Porque el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, te damos gracias porque se acercan estos tiempos terribles en los que apostatarán muchos hijos e hijas tuyas, serán probados por el fuego. Muchos que pertenecían y profesaban el cristianismo descubrirán que nunca tuvieron la salvación, y estos son los que algún día se van a convertir en enemigos de la cruz. Porque de vosotros mismos, la Biblia dice, surgirán los falsos profetas, los que los persiguen, los que los tropiezan, los que siembran veneno en medio del rebaño. Pero ustedes no están en tinieblas para que sean sorprendidos por la maldad, porque sabe Dios librarte de tentaciones y de trampas si eres piadoso, y castigar a los impíos y reservarlos para el día del juicio. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche y por la misericordia que sigues extendiendo a todo aquel que en ti crea. Si hay personas en esta noche que no tienen a Cristo en sus vidas, tú que nos ves a través de la televisión, si no tienes una relación con Cristo todavía, ven a la cruz en este momento. Te invito a que le entregues tu vida y tu corazón diciéndole estas palabras. Ahí desde tu lugar dile, Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó y creo que Él es el Mesías, el Salvador, Dios hecho carne. Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Dios y mi Salvador. Te invito a mi corazón y te doy las gracias por una salvación tan grande. En tu nombre precioso. Amén. En esta noche, si hay personas que hicieron esta oración invitando a Cristo por primera vez, nos gustaría conocerlos.